Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Divergente, el podcast de la juventud inconformista. Como bien sabéis, Divergente es un podcast que pone el foco de atención en los jóvenes y sobre todo en la toma de acción por parte de los mismos. Por eso tenemos hoy como invitado a Gonzalo Martín, actual presidente de Equipo Europa. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Lavinia. Gracias. Para los que no sabéis qué es Equipo Europa, es una asociación juvenil europeísta y no apartidista que nace en el año 2019 de la mano de las elecciones europeas. Actualmente contáis con más de 4.000 socios y socias en toda España. Y tenéis un montón de proyectos los cuales estamos deseando conocer hoy. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, a mí, Equipo Europa en general, gracias. Gracias a ti. Bueno, tengo que reconocer que este episodio es uno muy especial porque también he formado parte de Equipo Europa durante 2 años. Eso es cierto. Vamos a quitarnos ya la capa desde el principio. Sí. Gonzalo, me gustaría que nos dieses más información sobre lo que es Equipo Europa, qué estáis haciendo actualmente, qué planes tenéis para este año. Bueno, yo creo que Equipo Europa es muchas cosas a la vez, ¿no? Y probablemente, bueno, tú lo sabes también, que fuiste portavoz en Madrid, pues siempre se dice que es un lienzo en blanco, ¿no? Realmente la palabra, el nombre Equipo Europa ya te lo deja muy claro, que es al final pues una asociación europeísta, claramente, ¿no? Además es una asociación juvenil. Entonces, bueno, nosotros principalmente nos dedicamos a fomentar el europeísmo aquí en España con especial énfasis en aumentar la participación en las elecciones europeas. Entonces, esto nace en 2019, es decir, justo hace 5 años. Un año especial, ¿no? Un año especial, ¿por qué? Porque había elecciones al Parlamento Europeo, igual que las hay ahora en junio. Entonces nació precisamente con esa labor. El Parlamento Europeo sacaba una campaña que se llamaba Esta vez voto, este año se llama Usa tu voto, y había una serie de voluntarios que se animaron a participar en la campaña del Parlamento Europeo, y de ahí nació Equipo Europa. Quisieron seguir adelante con ese proyecto y empezamos a ir a dar charlas a los colegios. Tenemos proyectos de sostenibilidad, plantamos árboles con ayuntamientos y luego pues hacemos todo tipo de eventos. También hacíamos un podcast nosotros en su día. Somos muy activos por redes sociales informando de cuestiones de la Unión Europea. En fin, hacemos bastantes cosas pues porque somos 4.000 personas y enumerarlas todas sería complicado, pero principalmente lo que te he dicho, charlas en los colegios, proyectos de sostenibilidad y eventos. Vale, nos has dicho que sois 4.000 jóvenes. Somos 4.000. Es una cifra muy impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que tampoco nos lo acabamos de creer. Yo siempre digo que imagínate poner a 4.000 personas en fila y dices, pues, o sea, es que se ocuparían muchísimo, ¿no? Y toda esa gente está en Equipo Europa. Es verdad que hay gente que participa más activamente, gente que sencillamente está inscrita porque ha participado en el pasado, pero sigue dada de alta en Equipo Europa. Entonces es verdad que la cifra da un poco de vértigo, sobre todo cuando piensas que solo tenemos 5 años, ¿no? Es decir, pasamos de 6 personas que en aquel momento lo fundaron. Yo no estaba en esas 6 personas, yo entré en Equipo Europa en 2021, ahora en 2024, 4.000 personas. O sea, en fin, pues no estamos muy orgullosos de ello, sí, es bastante impresionante. ¿Y qué perfiles tenéis en Equipo Europa? Porque habláis, 4.000 jóvenes, ¿qué tipo de perfiles? Pues mira, yo soy estudiante, entonces tenemos desde estudiantes como yo en la Junta de... ¿Qué estudias? Yo estudio Economía en la Carlos III en Madrid, pero no soy de Madrid, soy de Palencia. Entonces, bueno, tenemos gente, pues ya ves, yo pues un chico de una provincia de Palencia, luego tenemos jóvenes trabajadores en la Junta Directiva y desde pues el vicepresidente que está doctorándose en Historia, hasta yo que sigo estudiando, Irene, por ejemplo, que lleva los eventos, estaba trabajando en Stuttgart y ahora ha vuelto a España. Pues tenemos un poco de todo, pero principalmente estudiantes mayores de 18 años, aunque la asociación está permitido entrar hasta desde que tienes 14, hasta pues eso, lo que te digo, jóvenes profesionales hasta los 30 años. Hasta los 30, incluso más, ¿no? Porque hay supporters de la... O sea, sí, claro, efectivamente. A ver, tenemos ex socios, porque con 30 años ya no pueden seguir siéndolo, pero es verdad que Equipo Europa es muy atractivo y bueno,
pues tú misma pues, te seguimos viendo en eventos y de otras cosas que organizamos. ¿Qué implica formar parte de Equipo Europa, sobre todo para aquellos jóvenes que, por ejemplo, ya pues, tienen una posición tanto en las delegaciones como en junta, es fácil acceder? Sí, bueno, para ubicar, las Implicarse delegaciones son nuestras delegaciones regionales por comunidades autónomas y la junta directiva es pues, las 10 personas que coordinamos todo a nivel general. Pues implica un poco hasta donde tú quieras que implique. Tú puedes entrar como socio y acudir solos a los eventos, puedes estar en un proyecto o puedes decidir asumir responsabilidades, pues como estar en la portavocía de una delegación y coordinando ese territorio o ya entrar en junta directiva. Entonces, pues nosotros procuramos que lo máximo que se le dedique a Equipo Europa sean pues no más de 8 horas a la semana en los puestos no más altos, pero digamos sí que tienes que estar más pendiente. Es verdad que no siempre se cumple, pero bueno, intentamos que se quede ahí. Entonces tienes pues desde una implicación, digamos, por ponerlo en horas, 10 horas a la semana máximo, a pues a lo mejor media hora a la semana en un pequeño proyecto o incluso menos si solo vas a eventos. Y para aquellos jóvenes que, por ejemplo, vayan a ver hoy este episodio y estén interesados en formar parte de Equipo Europa, ¿cómo lo hacen? ¿Qué les dices? No, pues mira, nosotros abrimos inscripciones normalmente 2 veces al año, incluso esto más o menos se estará viendo en marzo, a lo mejor antes justo de elecciones volvemos a abrir inscripciones. Entonces, normalmente abrimos inscripciones en septiembre y en enero, pues para poder darles pues una bienvenida, explicarles cómo funciona la asociación y pues ofrecerles los proyectos que están abiertos por si quieren implicarse y participar. Entonces es tan simple como en esas fechas lo mejor es estar pendiente de las redes sociales, que es donde vamos poniendo todo esto, pero pues una vez se anuncia que abrimos, pues te metes en la web y ahí ves que te puedes inscribir y es gratis. Así que Vale, genial. Bueno, nos has hecho ya referencia que en estos 5 años la asociación ha crecido muchísimo y justamente el pasado noviembre habéis tenido vuestro mayor evento, que es el Foro por el Futuro de la Unión Europea, donde más de 200 jóvenes, tanto de España como también de otros países de la Unión Europea, habéis participado y habéis debatido sobre ciertos temas o prioridades en línea con las de la presidencia española en el Consejo de la Unión Europea, ¿verdad? sí, sí. Yo estuve presente y sinceramente me quedé muy sorprendida cuando vi al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, presentes en el escenario contigo. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad es que, bueno, el foro nace un poco con la idea de que nosotros en principio somos jóvenes, que nos gusta la Unión Europea y luego, pues, si quieres, hablamos de pues, por qué a mí me parece eso que es un sentimiento que hay que fomentar porque no viene solo. Entonces, pues hasta ahora, pues lo que habíamos hecho era difundir, yendo a dar charlas a los colegios, habíamos animado a la gente a que fuese a participar a las elecciones, pero el foro es un proyecto en el que la intención principal es que pues, estos jóvenes, o sea, nosotros, tengamos también un espacio en el que pues, proponer cosas que sean escuchadas. Entonces esa es la idea del foro. El foro, pues el resultado final del foro es un documento pues, con 5 bloques, con varios temas que son estaban en línea con los de la presidencia ¿Nos del puedes mencionar Consejo. cuáles son, por ejemplo? Sí, eran Agenda Verde, Igualdad, Economía, Política Exterior y Transición Digital. Entonces esos eran los 5 bloques y cada uno tenía 4, 5, 6 propuestas que estaban hechos pues, por jóvenes españoles o de otros países de la Unión Europea. Los españoles casi todos eran socios de Equipo Europa. Entonces el evento este en el que tuvimos ministros y vicepresidentes de la comisión fue el evento de presentación de este bloque de propuestas que luego llevamos también al Parlamento Europeo de Estrasburgo, se lo trasladamos a partidos políticos y demás. Al final es poner al servicio de esos jóvenes que sí que tienen algo que proponer en esos temas, pues la plataforma de Equipo Europa, que pues podemos llegar más lejos que un individuo él solo, pues para que él haga su propuesta y nosotros la presentábamos. Entonces es verdad que ese evento fue increíble, vinieron muchos embajadores, vino el ministro, vino el vicepresidente de la comisión y la verdad es que bueno, era la primera vez que conseguíamos algo con esas dimensiones. ¿Crees que las instituciones precisamente están haciendo cada vez más caso a la voz de los jóvenes y que todas estas acciones que emprendéis tienen sentido, llegan donde tienen que llegar y se ven algunos cambios? A ver, las instituciones, por lo general, no hay demasiados jóvenes. Que haya muchos jóvenes tampoco tiene por qué asegurarte que se le va a hacer más caso a los problemas de los jóvenes, porque nosotros en ese foro estábamos hablando sobre política exterior.
no sobre vivienda, que es un problema De la juventud. efectivamente. Entonces, la percepción que tenemos nosotros es que, o sea, la puerta de nosotros nos la abren y hacemos llegar las propuestas. Y es verdad que el hecho de salir en medios hace que tengas más repercusión. Entonces, en ese sentido, veo una evolución positiva. Yo sí que la veo. Te puedes sentir más escuchado, especialmente si yo entiendo que si eres un joven que no está ni en ninguna asociación ni nada, que es la inmensa mayoría de la gente, y tienes alguna queja sobre algo, entiendas que sea un poco frustrante decir no estoy oyendo a nadie decir esto que yo pienso sobre este problema en concreto. Entonces, nosotros por lo menos sí que tenemos ese espacio donde nos escuchan. Que eso no sé si significa que se le presta más atención a la juventud, pero por lo menos pues, a nosotros sí que nos escuchan. Que luego se den más soluciones o menos, pues eso ya lo tiene que valorar cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la vivienda es verdad que se habla, pero soluciones de momento no se proponen, por poner un ejemplo. Entonces, este foro no era tanto la idea de coger y decir vamos a solucionar los problemas de los jóvenes, sino más bien vamos a ver qué proponen los jóvenes en estas materias que no eran especialmente, digamos, concretas de los jóvenes, que afectan a la sociedad en general, ¿no? Pues política exterior a mí me parece pues un ejemplo bastante bueno de esto que estoy diciendo. Claro, eran un poco más las líneas que había establecido la presidencia española, ¿no? Sí, pero aún así nos podríamos haber centrado más en hablar de cuestiones dentro de eso que le afectaban particularmente a los jóvenes, pero tampoco quisimos quedarnos en eso, ¿no? Es precisamente un espacio donde no suelen opinar jóvenes, vamos a poner propuestas de los jóvenes, que luego pueden ser tenidas en cuenta o no tal, pero por lo menos las hacemos llegar. Vale, y volviendo un poco al tema de la presidencia, me gustaría preguntarte desde Equipo Europa, ¿cuáles creéis que han sido los grandes logros de esta presidencia? Y también, ¿qué habéis hecho vosotros? ¿Qué actividades, qué propuesta habéis hecho en esta dirección? Bueno, yo empezaría por señalar el principal fracaso de la presidencia para luego hablar de los logros. Cada presidencia tiene una serie se puede poner unas misiones que ese país marque agenda en concreto. Yo no sé si todo el mundo que está escuchando este podcast sabrá lo que es eso de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Me estoy imaginando que a lo mejor sí, pero bueno, es la presidencia del Consejo, que es una de las 3 instituciones importantes de la Unión, las que, digamos... Hay que hacer diferencia, ¿no? ¿Claro? Consejo de la Efectivamente, Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea es donde se juntan pues, los gobiernos de los países para darle luz verde a lo que proponga el Parlamento y viceversa, legisla. Entonces, pues cada gobierno, cuando le toca su turno de 6 meses, lo que pretende es poner sobre la mesa los temas que son importantes para ese país, ¿no? Y luego también para la Unión Europea en general. Entonces, en ese sentido se han conseguido cosas. Luego tiene otra parte, que es aprovechar esos 6 meses de presidencia, digamos, para fomentar el sentimiento europeo en el país. Entonces, ¿en España qué ha pasado? Pues en España lo que ha pasado es que ha pasado completamente desapercibida. ¿Es culpa del gobierno? Pues tampoco necesariamente, pero es culpa del calendario. Había elecciones autonómicas, ha habido elecciones generales, luego había una investidura, salió fallida, hubo otra, se ha hablado de amnistía, se ha hablado de tantas cosas, que al final toda la presidencia ha pasado a un segundo plano. Entonces, por eso decía si vamos a dejar claro primero que en esa parte interna un éxito no ha sido, normalmente no lo suele ser, pero esta que podía haber sido la excepción tampoco lo ha sido. Y en cuanto a éxitos, pues sí que ha habido éxitos. O sea, de cara a lo que es los intereses de España dentro de la Unión Europea o los intereses de la Unión Europea en general, pues por poner un ejemplo, intereses de España en la Unión Europea, se ha hecho una reforma del mercado eléctrico. Y por tanto ya no se ha vuelto a pedir la excepción ibérica. O se han abierto las negociaciones ya con Ucrania, Moldavia, etcétera, para la adhesión. Entonces sí que se han hecho avances. Y hay más cosas que me dejo. Se ha sacado también la primera ley de la directiva de inteligencia artificial. O sea, ha sido fructífera en cuanto a directivas. Por la parte de promocionar la Unión Europea dentro de España, pues ahí a lo mejor nos hemos quedado un poco cortos. Bueno, y por añadir otra cosa también que a mí me parece muy importante, tanto para España como para la Unión Europea, la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, que también eso o lo hacía España o no iba a hacerse con todos los países de América Latina. Eso sí que me ha parecido también un logro, sobre todo porque hay un compromiso ahora de hacerlo cada año. Entonces yo creo que es
muy importante para la Unión Europea y muy en especial para España que los lazos con todos los países de Latinoamérica se fortalezcan. Entonces, pues lo de la CELAC, a mí eso sí que me parece que es lo que mejor puede traer para el futuro de España dentro de la Unión Europea de todo lo que ha hecho la presidencia. Genial. ¿Dónde crees que ha fraguado este objetivo, ¿no?, de promover este sentimiento de pertenencia a la Unión Europea o de los valores europeos? O sea, ¿por qué dices Sí, que por qué nosotros hacemos lo que hacemos, ¿no? Sería un poco la pregunta. Pues, sí. a ver, yo te diría, para empezar, que la Unión Europea, no sé cuánta gente que está en Equipo Europa lo piensa conscientemente o no, pero yo creo que desde luego es así, es una idea que a mí me parece maravillosa, en el sentido en el que, vamos a ver, es probablemente el mayor proyecto político de la historia de la humanidad. Entonces empecemos por ahí, y es un poco grandilocuente, pero es la pura realidad. Te quiero decir, ahora hablamos mucho de las propuestas de la Comisión, de lo que hace el Parlamento, de lo que tal, espacio Schengen, no sé qué, todas estas cosas que son fantásticas y no las tienen en ningún otro sitio del mundo, solo aquí. Pero es que yo creo que es importante pararse a ver de dónde venimos. El otro día yo estaba dando una charla de estas que vamos a dar a colegios. Y sí, entonces en Europa en el aula, ¿no? Sí, es uno de los programas. El programa de Europa en el aula. Y les dibujaba una línea a los chicos y les decía, mira, si esto es el año 0 y esto es el 2024, en Europa ha habido guerras durante todo este tiempo. En particular, o sea, ahora tenemos la guerra en Ucrania y ha habido una guerra en los Balcanes, estando ya la Unión Europea, pero digamos que Europa Occidental lleva sin guerras desde antes de ayer. Y eso es un logro de la Comunidad Económica Europea, Unión Europea. O sea, eso se mantiene y es así gracias a la Unión Europea. Es que no es solo que hayamos dejado de matarnos y que una de las condiciones para pertenecer a la Unión Europea sea que tienes que respetar todos los valores de la democracia, el Estado de Derecho, las libertades y demás. Es que en vez de dejar de matarnos, además ahora colaboramos juntos. Somos un mercado único. Negociamos las condiciones de comercio con otros países juntos. Tenemos un parlamento en el que está representado toda la población que pertenece, o sea, toda la población europea. Entonces, yo creo que lo primero es ser consciente de esto, ¿no? Y nosotros cuando hablamos de fomentarlo, o sea, tú antes de ponerte a promocionar una cosa, yo creo que tienes que preguntarte de por qué promociono esto o de eso y tal. Entonces, a mí me parece que esto es una cosa que, en fin, o sea, no es que esté bien y tal, o sea, es que merece, o sea, es que si esto no merece la pena, ¿qué merece la pena, no? Es decir, un sistema en el que países con distintas lenguas, distintas culturas, aunque todos es verdad que tienen unos ciertos valores, unos ciertos rasgos comunes, se ponen a colaborar, eliminan las fronteras entre ellos, establecen una moneda única. Uno de los pilares de esa unión es el respeto al Estado de Derecho. O sea, si defender eso, las libertades, el Estado de Derecho, la colaboración no merece la pena, ¿qué sí la merece? Entonces, a mí esto me parece que merece muchísimo la pena, que a la Unión Europea merece la pena. Sobre todo para los jóvenes, ¿no? O sea, para todo el mundo, no somos pero conscientes, sobre todo las nuevas generaciones, creo que realmente no es consciente, ¿no?, de todo lo que tenemos, porque claro, o sea, no hemos nacido ya en nuestros padres sí que votaron si querían unirse o no. La aprobación era apabullante, ¿no? Pero conocen lo que había antes de aquello. Nosotros no conocemos otra cosa. Entonces, claro, es muy fácil ponerse a criticar y decir, es que esto de Europa tal y cual. Entonces, a mí por eso siempre me parece muy importante diferenciar que una cosa es lo que haga la comisión de turno, otra cosa es lo que haga el Parlamento. Pues a uno le pueden gustar más o menos las directivas que ponen para la contaminación de los coches. Vale, lo entiendo, podemos debatir sobre eso. A uno le puede gustar más o menos X directiva que sacan sobre inteligencia artificial. Es que no, es que yo quería seguir con mi cargador del iPhone y no quiero el tipo C y ahora va a ser tipo C. Vale. Todas esas cosas son cuestiones políticas de la Comisión Europea. Pero eso es como si en España el gobierno hace algo que te parece mal. Entonces te dirás, no me parece bien lo que hace este gobierno. Pero es que eso no es Europa. O sea, la Unión Europea cada vez tiene una comisión. Entonces a mí me parece que es muy importante separar esas dos cosas, ¿sabes? Entonces, pues yo soy militante de la Unión Europea y del sistema que tenemos, de la misma manera que soy militante, pues digamos, del Estado de España, ¿no? Y de tener aquí un Estado en el que se respetan pues de las libertades y los derechos y tal. Entonces, este es el mismo motivo que me lleva a ser militante de la Unión Europea y del sistema que ha establecido.
Volviendo un poco al foro, bueno, ya ha habido 2 ediciones. ¿Va a haber una tercera este año? Sí parece que va a haber una tercera. La primera edición no tuvo evento, digamos así, un evento tan grande de tal. La segunda sí que la ha tenido. Y esta tercera, lo único que sabemos seguro es que va a tratar sobre ampliación europea y que ya se está empezando a trabajar en ello, ampliación europea hacia los Balcanes, que es lo que decíamos antes de que la presidencia del Consejo de España fue bajo la cual se ¿Y vais a abrieron las tratar de traer negociaciones. jóvenes de estos países candidatos? Sí, estamos mirándolo a ver. Es verdad que es complicado porque, bueno, pues necesitas dinero, necesitas, en fin, conocer alguna asociación de allí o una universidad o algo, pues para poder traerlos. Así que, bueno, lo vamos a intentar, pero desde luego el tema va a ser ampliación europea, en el que vamos a dar la perspectiva de los jóvenes sobre qué pensamos nosotros de que entren o no entren todos estos países que están a la cola. Y haremos un evento que, pues, en principio esperamos que sea más grande todavía que el que hemos hecho este ahora. año. Sí, no, que la ambición la mantenemos, eso seguro. Bueno, Equipo Europa, como nos has dicho, ha nacido precisamente para promover el voto juvenil en las elecciones al Parlamento Europeo en el año 2019. Este año es un año muy importante también porque volvemos a repetir elecciones. ¿Qué tenéis pensado hacer precisamente para eso, para promover que los jóvenes vayan a las urnas a ejercer su derecho democrático al voto? ¿Y por qué es importante, en verdad, claro, también votar, vamos, sobre todo? Vamos a pasar rápido por lo primero y nos centramos en lo segundo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el fomentar la participación a las elecciones europeas es la razón de ser de Equipo Europa. O sea, eso es lo principal que hacemos. Así que, lógicamente, es lo más importante del año para nosotros. Dicho esto, en febrero tenemos nuestras jornadas, que es el pistoletazo de salida para la campaña que vamos a hacer. Vamos a hacer campaña por redes sociales, vamos a ir a universidades, a las plazas de las ciudades. Alguna sorpresa que ahora todavía no te puedo contar, aunque bueno, para marzo a lo mejor cuando salga esto sí que ya se sabe. Pero bueno, tenemos pensado hacer muchas cosas y sobre todo digamos, lo mejor que tenemos en Equipo Europa son nuestras delegaciones. O sea, 10 personas en la Junta Directiva no hacen nada. Al final lo importante es que tenemos un equipazo en Castilla y León, en Cataluña, en Andalucía, en País Vasco, en Navarra, en Murcia y en Comunidad Valenciana. Bueno, no las puedo enumerar todas porque es que estamos en todas. Entonces la idea es que pues, sucedan cosas en todos los sitios y pues nuestra confianza está depositada en nuestros portavoces y sus portavocías y vamos, te invito a que les traigas. ¿Y por qué es importante votar? ¿Por qué es importante? Vamos a ver. Yo lo vuelvo. Es exactamente lo mismo que lo que estaba diciendo anteriormente. Lo primero es pensar si para ti la Unión Europea merece la pena o no. Y es importante distinguir entre la Unión Europea o las políticas que haga la comisión de turno. Es decir, ¿estoy de acuerdo con la idea? Sí o no. Si tu respuesta es sí, que para la mayor parte de los españoles, que es donde nosotros ejercemos nuestra actividad, es que sí, entonces viene otra pregunta, que es decir, que en las elecciones al Parlamento Europeo, ¿qué sucede exactamente? Lo que sucede es que ahora hay una institución que antes no la había, cuando empezó la Comunidad Económica Europea, que es una institución en la que tú no estás representado por tu gobierno. Tú votas directamente a tus representantes y en el Parlamento Europeo no están representados los países. Están representados los ciudadanos de la Unión Europea en función de la ideología que tengan o del partido al que hayan escogido votar. Entonces, eso ya, que es la manera más directa de participar en la toma de decisiones que tiene un ciudadano, pues, digamos, a lo que puede acceder fácilmente, ya me parece un motivo de peso y que es importante, digamos, si no votas tú, vota otro por ti. Y, o sea, eso es así. Y antes de llegar a las urnas, ¿crees que es importante, por ejemplo, que los jóvenes se impliquen activamente Sí, o en sea, asociaciones? claro, no, yo te diría, y además es que te diría otra cosa, que luego, o sea, digamos, de la misma manera que soy militante de la Unión Europea, soy militante del Parlamento Europeo. En Equipo Europa somos militantes del Parlamento Europeo. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante ir a votar? Porque una institución democrática, una de las partes más importantes de legitimación que tiene es la participación. Es decir, todo el mundo yo creo que entiende que un Parlamento democráticamente electo pues no tiene la misma legitimidad para tomar decisiones importantes si ha votado un 10% de la gente que si ha votado un 80% de la gente, ¿no? Entonces, al final es una manera de conservar eso y de promover eso. Es decir, queremos que vaya la gente a votar
porque pensamos que el Parlamento Europeo es una institución que tiene que ser legitimada porque es importante que se conserve, es importante que la voz del Parlamento Europeo cuente dentro de la Unión Europea y que cuente cada vez más, porque es donde nos vemos representados directamente. Vale, y en último lugar, quería decirte, bueno, una frase o algo para los jóvenes, o cómo puedes resumir este encuentro de hoy. Si les tuvieses que dar un mensaje, ¿cuál Yo a los sería jóvenes les diría, id a votar, principalmente. El 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo en España. Id a votar. Y me quedo con eso porque es que es lo más importante ahora mismo. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Desde aquí os invitamos a buscar Equipo Europa en redes sociales, en internet, a pertenecer. Justamente este mes probablemente abran el forms para ser socio y socia. Efectivamente. Y también que el ejercer vuestro derecho democrático al voto es muy importante. Y que la Unión Europea merece la pena. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.